Vamos a comenzar entonces nosotros este tema que es la historia de Rusia en la Edad Moderna. Por supuesto que vamos a hacer una selección, en realidad es un pequeño pantallazo para darnos una idea de la historia de este importante estado, y para ello también vamos a seleccionar dentro de la historia de Rusia aquellos reyes que verdaderamente tuvieron un protagonismo muy grande y que nos interesan a nosotros por las modificaciones que realizaron en su país. Rusia es un inmenso estado que abarca tanto territorios en el oriente como en occidente, como en Asia, como en Europa, y que si bien siempre fue una especie de telón de fondo de la historia del occidente que nosotros hemos estado estudiando hasta este momento, eh, vivió en forma aislada y por lo tanto, bueno, ahora va adquiriendo cada vez más protagonismo. Les dejamos la bibliografía y comenzamos entonces con los caracteres generales de la historia de Rusia. Decimos en primer lugar que se le ha puesto a este estado en el siglo XIX este título o esta característica de la Santa Rusia, así con mayúscula porque es un nombre propio con el cual se identifica este estado. Si bien este término, como decimos, es concebido con posterioridad, es significativo en tanto nos muestra que en Rusia se une lo político y lo religioso. Por otra parte, también se busca, o sea, en Rusia se han dado en la historia, en la poesía, en la política, en la literatura, distintas corrientes de pensamiento. Y dentro de la corriente que se considera más tradicional, se ve al cristianismo ortodoxo como la esencia de la Rusia histórica. Se dice que en Rusia nunca se perdió ese sentido de cruzada, de misión, que tiene que ver, por supuesto, con lo religioso y que muchas veces se va a encarnar a través de un nacionalismo ruso y de una búsqueda de la preeminencia de este Estado. También se habla de un espíritu paradojal, un espíritu muy particular del pueblo ruso, en donde la dureza de carácter y las acciones salvajes son muy comunes y tal vez a nosotros nos sorprende. Tal vez esto tenga que ver con un espíritu más oriental que occidental. Y por último, un poco lo que recorre nuestro estudio de Rusia es ver cómo a través del estudio de esta historia eh, se van a dar o van a entrar en juego dos elementos: las tradiciones orientales o la historia eh, que proviene de Oriente, pero esa mirada siempre hacia Occidente y esa búsqueda de una occidentalización de las costumbres rusas. Eso podría hacernos pensar entonces si Rusia es occidental u oriental. Y bueno, algunos autores proponen más bien buscar el alma de Rusia, lo más particularmente ruso que se encarna en este espíritu. Otra cosa que nos habla de Rusia es su mapa. Si nosotros vemos ahí el tamaño de los estados europeos, por ejemplo, y lo relacionamos con la inmensidad de Rusia, vemos que verdaderamente es un territorio inmenso eh, y que vivió durante mucho tiempo en cierto aislamiento por su ubicación geográfica, aunque, bueno, vamos a ver cómo se va extendiendo y expandiendo permanentemente. Para comprender la totalidad de la historia de Rusia, muchos historiadores lo que han hecho es dividir esta historia en cuatro grandes etapas: la Rusia de Kiev, la Rusia de Moscú, la Rusia de San Petersburgo y la Rusia de los soviets, llegando entonces hasta lo contemporáneo. Eh, Fíjense que se relaciona cada una de estas Rusias con una situación histórica muy particular, pero con una ciudad también en particular, que nosotros hemos ido marcando ahí en el mapa para que ustedes vean que en general el desarrollo
los acontecimientos más importantes y de estas capitales están dados hacia el noroeste. Bien, comenzamos la historia de Rusia entonces en el siglo XVI, en la Edad Moderna. En primer lugar, hay que verla con todos los conflictos que se van a dar en esa zona del Báltico, en ese noroeste europeo. Allí hay tres potencias que van a ser las protagonistas de estos conflictos, que son Rusia, Polonia y Suecia, que nosotros hemos ahí remarcado en el mapa, y que van a adquirir calidad de estructura geopolítica en la medida en que van superando y van dominando a la ANSA, que era la estructura medieval que existía con anterioridad. Con respecto a Polonia, es un estado muy particular que va a encarnar en esta época el espíritu de la contrarreforma y que va por su posición estratégica, domina todas las comunicaciones y el comercio entre el Mar Negro y el Báltico. Con respecto a Dinamarca, que nosotros no lo hemos marcado, actúa en general en forma defensiva. Polonia en esta época está sumamente relacionada con Lituania, que es el territorio que se encuentra entre Rusia y Polonia, y van a ir perfilándose como las potencias en esta zona, estableciéndose entonces luchas dinásticas, pero a través de las campañas del ruso Iván III, que ya vamos a ver enseguida, y también el dominio turco que comienza a extenderse por esta zona y que va a lograr un triunfo, los turcos van a lograr un triunfo importante en Moax en 1526, van a hacer que esta unión entre Polonia y Lituania quede desarmada. El Estado ruso, por su parte, empieza a extenderse a la zona de Novgorod, que nosotros teníamos marcado en el otro mapa, y entonces se va extendiendo hacia el Báltico. Por su parte, en Dinamarca vamos a ver establecerse la dinastía de los Vasa, con el famoso Gustavo Adolfo, que nosotros vamos a ver después actuar en distintas guerras, y vamos a ver entonces el desarrollo de diversas guerras entre ellos. Con respecto a Moscú, es una ciudad que, que va a surgir en una zona, en un lugar privilegiado, porque es una colina boscosa que le daba mucha protección, pero además era una zona de paso y de comunicación entre cuatro cuencas, la del Caspio, la del Azov, la del Mar Negro y la del Báltico. Bien, comenzamos entonces el análisis de este primer rey, Iván III, que va a lograr constituir a Rusia como un estado moderno. Por eso es que se habla de él como el creador de la Gran Rusia. Él comenzó a gobernar en 1462. Una serie de circunstancias favorables le van a permitir ir realizando las acciones de gobierno para poder lograr establecer una monarquía absoluta basada en un estado militarizado. Se va a dirigir hacia la zona del este, a la zona de los Canes, donde estaba todavía el dominio mongol. Y entonces se va a negar a pagarles tributo y va a poder añadir el título de rey de Bulgaria. También va a realizar una modificación política importante, porque va a establecer una orden de servidumbre al servicio del monarca. O sea, va a tomar a la aristocracia, a la nobleza, le va a otorgar una gran cantidad de tierras, pero como contrapartida le va a pedir que le rindan vasallaje y que sean su mano en la guerra. Con esto va a establecer ese estado militarizado del que hablábamos con anterioridad.
Lo otro que se destaca en el gobierno de Iván III es su casamiento. ¿Por qué es tan importante este casamiento? Porque se casó con Sofía Paleólogo, que pertenecía a la familia de los herederos del Imperio Bizantino. Era una de las últimas herederas del emperador de Constantinopla, que ya había caído en manos de los turcos y que se encontraba refugiado en Roma, pero que había dejado estos tres herederos. Dos hombres, dos hermanos que cedieron sus derechos, no les interesaba, pero quedó sí Zoe o Sofía, como la van a llamar en Rusia, que va a mantener esos derechos. Y esa va a ser la princesa que va a pedir Iván como esposa. Le van a dar permiso para ese casamiento, pensando que de esta manera Sofía, que encarnaba la defensa del catolicismo en Roma, podía llevar este espíritu a Rusia, cosa que no va a suceder. Lo importante es que con este casamiento eh, se funda en Rusia, en Moscú, la tercera Roma. La segunda Roma había sido la del Imperio Bizantino. La tercera Roma comenzaba entonces ahora. Quería darle a su gobierno este carácter imperial y por eso es que vamos a comenzar a hablar de zar o emperadores, que sería la traducción. Y para demostrarlo va a adquirir toda la simbología de los emperadores de Oriente: el águila bicéfala, el trono, los vestidos, el cetro, el globo, el título, ya hemos dicho. Va a exigir que se le besen las manos y va a dedicarse a embellecer Moscú, por ejemplo, con ese edificio precioso que es el del Kremlin, porque va a traer muchos arquitectos renacentistas, bueno, que habían viajado junto a la corte de Sofía y que van a ser aprovechados para mejorar la ciudad y embellecerla. Además de estos manejos políticos, son importantes las conquistas que va a realizar, la política exterior. Ya hemos hablado de Novgorod, conquistada hacia 1489, y entonces podemos hablar ya de la unificación de la Rusia septentrional. La otra conquista va a ser la realizada hacia la zona donde dominaba la Horda de Oro, a la cual los reyes moscovitas tenían que pagarle tributo. Ahora, conquistada esta zona, la situación va a ser al revés. Los canes, por ejemplo el can de Kazán, es el que debe pagar impuesto a Iván III. Y también se va a dirigir a Lituania. Ese territorio que decíamos se encuentra geográficamente entre Polonia y Rusia. Aprovechando unas cuestiones dinásticas, va a lograr vencerlos y entonces va a tomar la capital de Ucrania, Kiev, que es muy significativa y muy estratégica porque era la ciudad santa del sur. Bueno, con esto ya termina su gobierno, pues muere en 1505. Le va a continuar con el tiempo, fíjense que estamos hablando de 1505 y el rey del que vamos a hablar ahora comienza a gobernar recién en 1553, le va a continuar Iván IV. Pasamos por alto entonces nosotros una serie de reyes, pero vamos a ir jalonando con los que nos parece que son los más importantes. ¿Por qué Iván IV es tan conocido? Porque con él se va a producir lo que Vicent Vives llama una revolución autoritaria y modernista. O sea, va a transformar a Rusia en un estado autocrático, pero a la vez la va a modernizar porque va a comenzar a mirar hacia Occidente y a intentar realizar una serie de reformas que traigan al territorio ruso las modas occidentales. Bien. También tenemos que decir que su sobrenombre, el terrible o el temible, encarna ese espíritu ruso que decíamos nosotros, tan salvaje, porque verdaderamente va a ser sumamente cruel con todos los enemigos que va a ir venciendo a lo largo de sus elementos. Bueno, para poder lograr este nuevo Estado ruso va a utilizar los elementos, las conquistas
y la organización del Estado. Con respecto a las conquistas, sigue su camino hacia el Báltico y hacia el este sigue conquistando esos canatos tártaros de los que hablábamos recién, además de Kazán, Suma, Astracán. Lo importante es que con todo esto va a llegar hasta el mar Caspio. Si nosotros nos ubicamos en la zona, vemos que va a establecer un corredor entre el Báltico y el mar Caspio y el mar Negro, llegando entonces su imperio comercial hasta Persia. Realmente esto le dio muchísimas riquezas. Para festejar estos triunfos es que va a haber una iglesia. La iglesia entonces que va a construir para festejar este triunfo es esta iglesia tan conocida de San Basilio, tan característica de la cultura rusa, con sus 7 cúpulas totalmente distintas entre ellas en sus colores y en su decoración, que simbolizaban los distintos estados que se había ido conquistando. Era verdaderamente un rey muy culto, eh, por ejemplo, se dice que podía citar a Virgilio. Bueno, es por ese lado la conquista, pero nosotros también hemos hablado de la administración. En cuanto a la administración, hasta ese momento había dos elementos conviviendo. Por una parte, la administración tradicional, representada por instituciones como la Duma, que es un Consejo Supremo, o el Semki Sobor, que es una Asamblea Nacional, pero a la vez se iban estableciendo ciertos elementos que iban modernizando el Estado. Desde 1565 decide terminar con lo tradicional y entonces comienza a tomar decisiones más fuertes. Por ejemplo, fue contra los boyardos, que era la antigua nobleza rusa, reemplazándolos ahora por esos hombres de servicio que ya habían nacido o que ya habían empezado a surgir en la época de Iván III, pero que ahora se van a establecer como una estructura importante del gobierno. Va a ser una época sumamente cruel, por ejemplo, entre los boyardos, ¿no es cierto? Van a morir muchísimos, va a haber ejecuciones en masa, y se va a establecer a través de este sistema de los hombres de servicio un nuevo sistema de servidumbre de la gleba, porque si bien estos hombres de servicio, esta aristocracia logró grandes beneficios, eh, los campesinos se vieron cada vez más en dificultades, debieron obedecer a estos nuevos señores, entregarle parte de sus cosechas, pero lo importante es que quedaron adscriptos al suelo, o sea, atados entonces como siervos de la gleba. Se volvió a establecer este sistema. En esta época muchos descontentos decidieron emigrar y es que va a surgir la clase de los cosacos, que eran hombres que querían vivir libres y entonces se dirigieron a las estepas del sur para alejarse del poder de Iván IV. Bueno, eh, va a lograr, ¿no es cierto?, el engrandecimiento de Moscú, pero a la vez a su muerte se van a provocar muchos disturbios, había mucho descontento por estas medidas y es por eso que se habla de la época de las perturbaciones. Y así entonces pasamos a la Cuarta Rusia o a la Rusia de San Petersburgo, que veremos que veremos en otro video a continuación.